Bueno, ¿y quiénes integraban esta generación del 80? Ya lo dijimos en el anterior capítulo, que eran escritores, periodistas, terratenientes, todo lo que hace referencia a la cultura y la política de esa sociedad. Pertenecían a la alta sociedad, por supuesto, digamos a la clase acomodada. Y vamos a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo Oscar Wilde, Paul Groussac, Miguel Juárez Selman, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, entre otros. Acá en Mendoza también tuvimos representantes de esa época y quizás ustedes lo van a conocer por las calles de la quinta sección. Por ejemplo, a Rufino Ortega, a Emilio Civit, a Arístides de Villanueva, etc. ¿Cómo hacían ellos para mantenerse en el poder? Porque ellos eran una élite, ¿sí? Era una élite culta e instruida y conservaban el poder. Por eso se les llamaba que ellos decían que eran conservadores en lo político, porque conservaban el poder, y eran liberales en lo económico. ¿Cómo hacían para conservar el poder? Y en su gran parte realizaban alianzas matrimoniales. ¿Esto qué significa? Que ellos estaban emparentados entre sí. Las familias ricas, ¿sí? Las que tenían ese poder político y económico, organizaban matrimonios para que este poderío quedara entre unas pocas familias. Por eso se les llama que eran una élite política. Y esta élite política era culta e instruida e integraba lo que se llamaba una democracia restringida. También tenían una ideología, ¿sí? Que se le llamaba el liberalismo positivista. ¿Qué quiere decir esto? Esto también provenía de Europa, estas ideas de modernización. Y principalmente lo que ellos querían eran separar a la iglesia del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia se ocupara de los asuntos espirituales y el Estado de las necesidades de la ciudadanía. ¿Por qué dijeron esto? Y porque principalmente cuando empezaron a llegar inmigrantes a nuestro país, esos inmigrantes no eran todos católicos, no todos tenían una religión, entonces había que integrarlos a esta nueva sociedad que se estaba conformando en la nueva Argentina, en la Argentina moderna. Entonces ellos empezaron a sancionar, a promover un tipo de leyes que se llaman leyes laicas. Eran laicistas. Significa que estas leyes no tienen nada de religioso, ¿sí? ¿Qué leyes laicas podemos mencionar de esta época? Tenemos la ley del matrimonio civil, tenemos la ley de educación 1420 y la del registro civil. Esto quiere decir que para, por ejemplo, un matrimonio, para que fuera, digamos, aceptado por el Estado, tenían que pasar por el registro civil. Si uno quería tener también un casamiento religioso, lo podía hacer. Es como ahora en la actualidad. Uno puede casarse por el registro civil o por la iglesia, pero lo válido para el Estado es el registro civil.